amigos, vamos a dar inicio a la primera sesión científica internacional de la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Suelo Pélvico. Agradeciéndoles a todos los presentes por su participación, el agradecimiento también al laboratorio On Pharma. Recording in progress. Teniendo ahora con nosotros a la doctora Reina Boyano, que es la directora médica del laboratorio, que nos está apoyando con la plataforma de este webinar. Al agradecimiento también a los que van a participar en este webinar. Vamos a presentar a cada uno de ellos, aunque todos ya son conocidos por la audiencia. El doctor Paulo Palma es profesor y ex jefe de la División de Urología de la Universidad Estadual de Campinas, Sao Paulo, Brasil. Fue fundador y el primer presidente de la Asociación Latinoamericana de Piso Pélvico, conocido como ALAP. Ex secretario general de la Confederación Americana de Urología, presidente de la Asociación Brasilera de Urología, sección Sao Paulo. Él tiene múltiples publicaciones en Journal de Urología Europea, Archivos Españoles de Urología y la revista de CAO. El doctor Paulo Palma en realidad no hace presentación porque es conocido por todos nosotros a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y se caracteriza por su espíritu muy altruista de colaboración en la enseñanza médica continua. Voy a presentar a dos nuevas figuras, y digo nuevas porque están brillando con luz propia ahora. Son nuestros invitados ponentes, el doctor Sebastián Pérez Junqueira. Él es uroginecólogo de Argentina. Él va a hacer el abordaje del compartimiento anterior en una primera charla, y en la última charla el abordaje del compartimiento posterior. El doctor Sebastián Pérez Junqueira es director del grupo médico GEDREP. Es representante también de la Junta Directiva de ALALAP, o sea, de la Asociación Latinoamericana de Uroginecología, jefe de Uroginecología del Sanatorio de Buenos Aires. Es miembro del board de CALE, Centro Académico Latinoamericano para la Educación. Luego tenemos como segundo panelista al doctor Abner Santos. El doctor Abner Santos también es uroginecólogo. Él es uroginecólogo de Guatemala. Él va a hacer el abordaje de la cúpula vaginal. El doctor Santos es médico cirujano con maestrías en ginecología y obstetricia. Tiene la subespecialidad de urología ginecológica en UNAM, México. Es fellow de cirugía pélvica en Francia, miembro del comité científico de ALAP. Es coordinador regional para Centroamérica en Comisión Científica de Uroginecología en FLASO, o sea, la Federación Latinoamericana de la Sociedad de Gineco-Obstetricia del 2017 al 2020, miembro de 12 sociedades, científicas, entre ellas ALAP, ICS, YUGA, FIGO y FLASO. Les dejo con el doctor Paulo Palma, quien es presidente y moderador de este webinar. Adelante, doctor Palma. Muchísimas gracias, doctora Marta. Buenas noches a todos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes este día para hablar de un tema que es la base de que hacemos nosotros los cirujanos en la anatomía. No solo la anatomía aplicada, la anatomía quirúrgica, que nos permite decir y hacer las cosas que hacemos en el quirófano. Y entonces es un placer estar aquí porque este tema es fundamental. Sin anatomía no hay cirugía, y este es un tema muy complejo y
claro, estamos encantados. Seguramente será muy bien abordado por los palestrantes. Y entonces, gracias Marta por cederme la palabra. Y ahora invito entonces a nuestro primer ponente, que va a ser Pedro Mujer, y hablará de la anatomía del compartimento anterior. La palabra es tuya. Bienvenido. Hoy en día la tendencia filosófica es dejar de lado a Dios. Okay. Muchas gracias a Marta, muchas gracias Pablo por la presentación. Y esa es la voz de la iglesia. Yo creo que también, permítese, yo voy a pedir a todos que cierren los micrófonos porque hay interferencias. Entonces, cuando llega la discusión, abrimos los micrófonos, todos participamos. En este momento, por favor, vamos a cerrar los micrófonos. Pero que la regalo del hijo allí nacido que un día marchó. Ok. Queremos mucho al Padre Stella. Lo vimos, lo Ahí hay uno que está abierto que... Son peregrinos de lugares lejanos. Perfecto. Bueno, de vuelta, muchas gracias Marta, muchas gracias Pablo por la presentación, un placer compartir con ustedes y con Abner esta primera sesión científica. Vamos a hablar de anatomía quirúrgica del piso pélvico, sobre más que nada lo que es el abordaje vaginal del compartimiento anterior y posterior. Yo preparé las dos charlas en una misma presentación, así porque hay muchas cosas que se relacionan y para no después ir repitiendo, en una presentación vamos a hablar de los dos temas, de anterior y de posterior. ¿Por qué es importante saber anatomía? Porque saber anatomía es saber dónde trabajamos. Como decía recién Pablo, es donde hacemos nosotros a diario nuestras cirugías. Entonces, cuando nosotros sabemos anatomía, ¿qué es lo que queremos saber? Queremos saber cuál es el defecto que tiene ese piso de la pelvis. Y si nosotros sabemos cuál es el origen del defecto, qué se rompió, qué se dañó, qué se alteró, vamos a poder saber qué es lo que tenemos que reconstruir. Y entonces esto nos va a hacer que nosotros nos planteemos en nuestra cabeza qué cirugía tenemos que hacer y a qué estructuras anatómicas debemos ir a reparar. Y siempre que vamos a hacer una reparación de piso pélvico, tenemos que no solo reparar la estructura, sino reparar también la función. Acordémonos que en el piso pélvico tenemos tres funciones muy importantes, que son la función urinaria, la función sexual y la función defecatoria. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que lograr y reparar en estas pacientes. A mí no me sirve de nada hacer una cirugía que quede lindísima a nivel estructura, pero que después esa paciente no pueda orinar, o quede con incontinencia de orina, o quede con constipación, o no pueda mantener relaciones sexuales. Entonces siempre reparamos estructura y reparamos función. Sabemos que anatómicamente tenemos una pelvis ósea formada por los huesos ilíacos y el sacro. Tenemos una saliencia en los huesos ilíacos, que es la famosa esplina, que es un reparo anatómico que utilizamos mucho para muchas de las cirugías. Y a esa pelvis ósea le vamos a empezar a agregar una serie de estructuras. Le vamos a agregar ligamentos, le vamos a agregar músculos, le vamos a agregar fascias, y todo eso nos va a permitir hacer un cierre de la cavidad abdominal inferior, y en base a eso vamos a tener el soporte para todos los órganos de la pelvis, y estas estructuras, como decíamos recién, van a participar en la función, ¿sí? Repetimos: función urinaria, función sexual y función defecatoria. Agregamos ligamentos y tenemos dos muy importantes con los cuales vamos a ir trabajando. El ligamento acá. Vamos a trabajar con el ligamento sacroespinoso que vemos acá, que lo utilizamos para muchas de las cirugías. Tenemos el ligamento longitudinal anterior aquí adelante, que usamos cuando hacemos las cirugías por vía abdominal, las colposacropexias. Y después a todo eso le agregamos lóbulos. Tenemos un músculo que va a tapar el agujero obturador, que es ese musculito que ven ahí, ese es el músculo obturador interno. Después
después si vamos más hacia atrás, vamos a tener otro músculo que es el músculo piramidal. Este ya lo usamos poco en lo que es la cirugía reconstructiva, pero inmediatamente debajo de ese musculito tenemos el músculo coccigio, que va desde el sacro a la espina, ahí donde está el puntero, y ese músculo coccigio va por encima del ligamento sacroespinoso. Por eso muchas veces cuando estudié el ligamento sacroespinoso lo estudiamos como una estructura músculo-ligamentaria. ¿Por qué? Porque se relaciona el ligamento con este músculo, ¿sí? Y estaría en ese lugar que lo están viendo ahí, del sacro a la espina, que estaría ahí. Todo el resto de las estructuras musculares que vienen después es un solo músculo, que es el músculo elevador del ano, que va a tener 3 fascículos. El haz puborectal, que es el que va sale del pubis, rodea las vísceras, va pegadito, ven, a la vagina, al recto, y da la vuelta y vuelve por el otro lado. Más hacia afuera vamos a tener el otro músculo, que es el haz pubococcigio, que es el que llega hasta atrás, hasta el sacrocoxis, y después el músculo que tiene más espacio y que hace más de piso es el iliococcigio, que es el otro fascículo del elevador del ano. Pero ven, todos juntos entre sí forman ese músculo que es el elevador del ano. Y el elevador del ano, acá hacia el lateral, se inserta en el músculo obturador interno y forma este espesamiento de la aponeurosis, que es lo que llamamos la línea blanca o arco tendíneo. Lo habrán escuchado muchas veces, y también es una estructura firme donde muchas veces también podemos ir a hacer alguna intervención quirúrgica. Este arco tendíneo va desde el pubis hacia la espina, que estaría ahí, ¿sí? Y es toda la inserción del elevador del ano en el obturador interno. Y de la espina para acá, para el sacro, la otra estructura fibrosa que teníamos, como decíamos, era el músculo coccigio con el ligamento sacroespinoso. Con estas estructuras musculares podemos dividir al piso de la pelvis en 2 planos, un plano profundo, diafragma pélvico, y un plano superficial, que es el que va a formar el periné propiamente dicho. Entonces, cuando eso que veíamos recién lo vemos desde afuera, como si la paciente estuviera en posición ginecológica, vamos a estar viendo el plano profundo con, como ven acá, el elevador del ano, el haz puborectal, que es el que va más pegadito a las estructuras, a las vísceras, a la vagina, al recto, más hacia afuera el haz pubococcigio, y después lo que hace más de piso, el haz iliococcigio, ¿sí? Fíjense cómo acá se inserta, como decíamos recién, en el arco tendíneo, o sea, con el obturador interno formando el arco tendíneo. Y después a todo esto le voy a agregar los músculos del plano superficial, que forman el periné. Acá tenemos 2 músculos muy importantes que van a estar en el medio, que son los famosos transversos. Hay un transverso superficial y un transverso profundo. Muchos hablan de que es un mismo músculo que tendría como 2 haces, y estos transversos se unen acá formando lo que es el cuerpo perineal. Acá se unen con otro músculo, que es el bulbo cavernoso, que va bien pegadito a la vagina, y más acá afuera tenemos el isquio cavernoso. Y si nos vamos al plano posterior, el único músculo que tenemos en el plano superficial, en el plano posterior, es el esfínter anal, ¿sí? El esfínter estriado del ano, que estaría aquí. Todo lo que vemos después ya es plano profundo, y acá sería el iliococcigio del elevador. O sea, si nos vamos hacia afuera ya aparecen los glúteos, y bueno, ya nos empezamos a ir del piso pélvico y nos vamos a otras estructuras. Cuando hacemos un corte transversal, como pueden ver acá, vamos a estar viendo el útero, el cuello del útero, la vagina, y acá estamos, justo por acá por detrás de la vagina, están los músculos del periné, del plano superficial. Ahí tendríamos el músculo transverso para un lado, para el otro, y acá el bulbo cavernoso, ¿sí? El cuerpo perineal, la parte superficial. Y si nos vamos más hacia adentro, ya pasamos al plano profundo, elevador del ano. ¿Ven? Ahí lo vemos con el puntero. La parte del elevador del ano más pegadito a la vagina es el haz puborectal, después va a venir el haz pubococcigio y el iliococcigio. Fíjense cómo acá ya se inserta en el obturador interno, con lo cual en ese punto de unión estamos teniendo este arco tendíneo, línea blanca, estructura también fibrótica para muchas de los anclajes que hacemos en la cinta.
Esta es otra forma de verlo. Esta foto a mí me gusta porque nos marca un poco la línea verde que tenemos aquí, nos marca lo que sería el peritoneo, con lo cual fíjense cómo desde aquí, del cuello para arriba, vamos a tener lo que es la cavidad abdominal. Entonces ahí ya entramos en cirugías intraabdominales, pero de aquí para abajo, que es todo donde trabajamos siempre en piso pélvico, estamos trabajando siempre por debajo de la cavidad abdominal, ¿sí? Con lo cual todas las cirugías que hacemos son extraperitoneales. Y más allá al fondo tendríamos los ligamentos sacroespinosos, entonces todas nuestras cirugías que hacemos por vía vaginal siempre son extraperitoneales. Y nosotros en esta paciente, como decíamos, la vamos a tactar y introducimos el dedo acá en la vagina, vamos a poder tocar las fibras, o sea, los haces musculares del cuerpo perineal al principio, y un poquito más arriba ya tocamos las fibras del aspubo rectal. Y esto es muy importante cuando hacemos el examen físico a nuestros pacientes, y esto es la clave de lo que es la rehabilitación de piso pélvico. Cuando hacemos maniobras de rehabilitación o enseñamos a la paciente a hacer los famosos ejercicios de Kegel, que estamos haciendo que trabajen con estas estructuras musculares, ¿sí? Con los músculos del perine y el aspubo rectal del elevador del útero. Si nosotros nos vamos un poquitito más atrás, ya dejamos de estar en la vagina y pasamos a estar en el recto. Entonces cuando tactamos acá al paciente, vamos a tactar las fibras de los haces del esfínter del ano al principio, y cuando introducimos más el dedo en el tacto rectal, ya vamos a atacar un poquito más adentro, vamos a tocar el aspubo rectal, ¿sí? Del elevador del útero. Acá podemos ver, fíjense cómo las fibras, o sea, los haces del esfínter anal interno, es un esfínter muscular liso que se continúa con el músculo liso del recto, y más hacia afuera tenemos los haces del esfínter estriado del ano y se continúa hacia afuera con el aspubo rectal. Y esto es muy importante porque esta anatomía, si esta anatomía funciona correctamente, es lo que hace que la parte funcional del canal anal funcione como debe ser. Entonces cuando una paciente está en reposo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una contracción y un tono de los músculos del esfínter anal y del aspubo rectal que mantienen al recto en esta posición, con este ángulo, y eso permite la continencia de gas y de materia fecal. Cuando la paciente quiere defecar, lo que hace es relajar estas estructuras, relaja el aspubo rectal, relaja los esfínteres anales, el recto se rectifica, y ahí viene la palabra recto, y la paciente con una maniobra de Valsalva puede vaciar el intestino y hacer la defecación. Por eso es muy importante que todas estas estructuras anatómicas estén funcionando correctamente para que esto se pueda dar en forma correcta. Hay un autor que es de Lancet, todos los han escuchado, la mayoría, y nos habla de todo lo que es la anatomía funcional y de los famosos niveles de sostén, ¿sí? De Lancet establece 3 niveles de sostén, que son los que le van a dar, como decimos, el sostén a las estructuras del piso pélvico, y él describe un nivel 1 que va a dar el sostén al componente apical, un nivel 2 que va a dar el sostén a las paredes de la vagina, al compartimiento anterior y al compartimento posterior por detrás, y un nivel 3 que va a estar formado por el cuerpo perineal, que es el que le va a dar la geometría espacial a la vagina. Ahora vemos uno por uno. El nivel 1, como dice Lancet, está formado por los ligamentos cardinales y uterosacros, como ven ahí, y van a dar el sostén a el nivel 1, que va a ser al cuello vesical, y si la paciente estuviera histerectomizada, la cúpula baja. El nivel 2 está formado por la fascia, que son estas estructuras fibróticas. Algunos dicen que realmente es una fascia, otros dicen que no, pero bueno, es ese tejido fibrótico que separa la pared posterior, en este caso de la vagina, del recto, que lo vemos ahí en verde. Y esa estructura se va a ir desde el nivel 1, desde el cuello, hacia el nivel 3, abajo en el cuerpo perineal, y hacia los laterales estas fascias se van a insertar en el arco tendíneo, esa estructura que les mostrábamos recién, donde se inserta el elevador del ano en el músculo obturador interno. A ese mismo lugar van las fascias del nivel 2.
Y por delante lo mismo, tenemos la fascia vésico-vaginal, también va desde el cuello hacia el cuerpo perineal y hacia los laterales se nos inserta el cuerpo perineal. Y el cuerpo perineal es súper interesante porque es el que les da la forma y la geometría espacial a la vagina, como vemos acá. El cuerpo perineal es este que está acá en verde, que hace que tengamos un hiato genital que va a ir desde la uretra hacia la parte posterior de la vagina, y después, desde donde termina el hiato genital, del fornix, del borde posterior de la vagina hacia el medio del canal anal, es la distancia del cuerpo perineal. Y fíjense que cuando vemos las medidas, una medida normal del hiato genital es 2 centímetros si vamos a la clasificación del POPQ, y la medida normal del cuerpo perineal debería ser de 3 centímetros, ¿sí? El máximo esfuerzo con la paciente en posición ginecológica. Ahora bien, ¿esto qué hace? Esto que hace que la vagina tenga este eje, el tercio inferior de la vagina esté vertical y que los 2 tercios superiores de la vagina estén horizontales, con lo cual la pared anterior, como ven acá, fíjense, la vejiga y el compartimiento apical, como es el cuello, descansan sobre la pared posterior, si la vagina tiene esta geometría. Y este cuerpo perineal que tengo yo acá en verde lo voy perdiendo por distintas razones, por traumatismos, por parto, porque se fue ampliando el hiato genital. ¿Qué pasa? O sea, a medida que yo pierdo cuerpo perineal, se agranda el hiato genital y fíjense cómo la pared anterior y la pared apical quedan en el aire, no tienen este soporte de la pared vaginal posterior. Esto hace que esto genere con el tiempo esta falta de sostén por la pérdida del cuerpo perineal. Es un factor de riesgo para que estas pacientes después desarrollen un prolapso del compartimento anterior o del compartimento apical. Entonces ven, como ven acá, ahí vemos una vagina normal, como la pared anterior y el compartimento apical están descansando sobre la pared posterior de la vagina, ¿sí? Y esto gracias a que tenemos un buen cuerpo perineal que mantiene esa geometría. Entonces, como dice delante, si la vagina la tomamos el ejemplo del dedo de guante, para que ese dedo de guante no salga para afuera necesitamos tener 3 componentes, lo que es la constricción, que va a estar dado como en este primer gráfico, y eso tiene que ver mucho con el tono y las fuerzas de los músculos del piso pélvico, ¿sí? Y ahí es donde trabajamos con todo lo que es rehabilitación y ejercicios de piso pélvico. Después tenemos que tener una buena suspensión, una buena colpopexia. Esto va a estar dado por los elementos del nivel 1 y del nivel 2, que van a darle sostén apical y a los compartimientos anterior y posterior, y una geometría espacial adecuada, que es la que da el cuerpo perineal, que hace que las fuerzas del compartimento anterior descansen en el compartimento posterior. Y en toda la reparación de prolapsos siempre tenemos que pensar esto, porque la reparación implica reparar esos 3 niveles. Entonces yo tengo que saber cómo está el nivel 1, el compartimento apical, cómo está el compartimento anterior, el posterior, y cómo está ese cuerpo perineal para poder hacer mi cirugía reconstructiva lo más correctamente posible. Entonces, ¿qué defectos anatómicos podemos encontrar? Me toca hablar de nivel 2, así de compartimento anterior. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar defectos en la fascia, como decíamos, vésico-vaginal. Esa fascia vésico-vaginal, que es la que da el sostén al compartimento anterior, se puede alterar en el centro. Entonces eso va a generar defectos centrales en la pared vaginal anterior. Se puede desprender del arco tendíneo y pasamos a tener los defectos laterales, o se puede desprender arriba del anillo pericervical del nivel 1 y pasamos a tener lo que llamamos defectos transversales. Entonces, si yo sé dónde se dañó la anatomía de la fascia, es donde después tengo que hacer mi reconstrucción. Entonces, fíjense como en una paciente normal que tiene la fascia bien fija en todos sus segmentos y no tiene ningún daño central, la fascia tiene estas características, ¿sí? Mantiene bien derecha y bien estricta la pared vaginal anterior. Entonces, cuando lo vemos de perfil, vemos la pared vaginal así, sin ninguna debilidad y sin ningún defecto. Y en el examen ginecológico tiene un adecuado soporte la pared vaginal.
Cuando tenemos alteraciones, si tenemos alteraciones centrales, normalmente lo que vamos a ver en el examen clínico, que la paciente pierde esa rugosidad en la fascia, ¿sí? Porque se van borrando esos pliegues y conserva hacia los laterales esa H que tiene la vagina, tiene los pliegues conservados. Cuando tenemos un defecto lateral, como vemos acá en este dibujo, en esta foto, generalmente la paciente conserva esos pliegues, esas arrugas en la pared anterior, porque la fascia a nivel central está bien, y normalmente hay una inclinación ahí como uno de los surcos laterales que está perdido, que está caído. ¿Por qué? Porque se desprendió la fascia del arco tendíneo al nivel anterior. Pero esto que parece fácil, no somos tan buenos en el examen clínico. En el examen clínico no somos tan buenos por ahí para detectar realmente los defectos paravaginales, ¿sí? Como ven, tiene un valor predictivo el examen clínico del 60%, o sea que muchas veces no lo vamos a detectar. Somos malos cuando nos comparamos con otro colega, pero de paso solo. Somos malos cuando nos comparamos con otro colega. Este es un trabajo de Cleveland Clinic que revisaba al paciente, después lo revisaba otro colega al momento siguiente y coincidían en el tipo de defecto en un 40% de los casos. Y somos malos también cuando nos comparamos con nosotros mismos. Un médico veía al paciente, después la volvía a ver al día siguiente y cambiaba totalmente el diagnóstico, ¿sí? Coincidían en un 46%, ¿sí? Con lo cual el examen clínico no es muy bueno para detectar los defectos laterales, con lo cual esto es algo que uno lo va a terminar encontrando en el momento de la cirugía, durante el acto operatorio, cuando uno revise y vea cómo están esas fascias y esos tejidos, y ahí va a ser el verdadero momento donde uno va a tener que plantear la cirugía reconstructiva que va a realizar. Aquí vemos cómo se ve un defecto central. Ahí vemos el defecto central, ven cómo se va perdiendo esas rugosidades de la fascia y empieza a protruir, a caer la pared vaginal anterior. Esto es lo que lo vemos cuando lo vemos así de perfil. Y lo que vemos en el examen, vemos ese bulto bien en la línea media y generalmente pierde los pliegues. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en nuestra práctica quirúrgica? Identificamos esa fascia, vemos dónde está ese defecto central y lo reparamos en la línea media. ¿Para qué? Para devolver esa estructura anatómica que se alteró. Cuando tenemos el defecto lateral, se desprende, como decíamos, del arco tendíneo. Entonces empezamos a tener el defecto por este lado. Cuando hacemos el examen físico, vemos que de un lado cae el defecto y pierde uno de los surcos. Y normalmente los pliegues, como decíamos, están conservados. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es reparar y volver a llevar esa fascia a ese arco tendíneo. Acá lo vemos en una foto quirúrgica. La fascia está bien en toda su estructura, pero está totalmente desprendida de ese arco tendíneo, entonces tenemos que volver a llevar esa fascia a ese lugar. Esta es una cirugía un poco más compleja, porque ya no es reparar en la línea media, sino que hay que ir hasta el arco tendíneo, necesitamos valvas, necesitamos ver a más profundidad, y ahí es donde vamos a hacer el anclaje de este tipo de pacientes. Y estos son los defectos transversales, ¿no? Donde la fascia se desprende desde arriba, se desprende desde el anillo pericervical, desde el nivel 1, y pasamos a tener el defecto desde el compartimiento apical. Entonces ahí tenemos que ir a hacer la reparación y solidarizar esa fascia al anillo pericervical. Esto hay varias técnicas quirúrgicas descritas, y inclusive hay un trabajo bastante grande de Willy Dávila que él habla de solidarizar con una sutura absorbible en ese punto en el cual unimos la fascia al anillo pericervical para que quede bien firme y con eso corregir con más durabilidad el defecto transversal. Y no nos olvidemos siempre de esta relación que tiene el compartimiento anterior con el compartimiento apical, ¿sí? Porque acá, como pueden ver, tenemos un defecto del compartimiento anterior, pero ya empezamos a tener un defecto apical, ¿sí? Entonces, como decíamos, en nuestras cirugías tenemos que reparar los tres niveles. Si yo acá pienso solamente corregir el compartimento anterior, lo más probable es que esta cirugía posiblemente no falle. ¿Por qué? Porque no le di el tratamiento adecuado a ese compartimento apical que está descendido, como pueden ver ahí. Y el
otro que está muy asociado con los defectos anteriores es el hiato genital, como decíamos recién. ¿Por qué? Porque si yo tengo este hiato genital, como pueden ver acá, y en mi cirugía yo pienso que solamente voy a corregir el compartimiento anterior y dejo la vagina con este hiato así de grande, ¿qué va a pasar? No le voy a estar devolviendo esto que estábamos hablando hace un rato, que es la geometría espacial de la vagina, donde el tercio inferior está horizontal y los 2 tercios superiores están verticales. Entonces, si yo no devuelvo eso, queda en el aire y eso es un factor de riesgo para recidiva el día de hoy. Delancey ha estudiado un montón todo esto. Él nos habla mucho de lo que es área de superficie del hiato genital, pero no pasan bien. El Delancey nos habla de área de superficie del hiato genital. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuanto mayor es el área del hiato genital, como pueden ver ahí, miren esos hiatos. ¿Cuánto dijimos que era valor normal? Cuando hablamos dijimos 2 centímetros. ¿Sí? Fíjense acá, tenemos 6 centímetros, 7 centímetros. Entonces, esto seguramente estas pacientes tienen toda esa estructura alterada. Entonces, cuando más grande es el área de superficie del hiato genital, los prolapsos generalmente son los más grandes que vamos a tener, y las pacientes que se operan y fallan son las que tienen áreas de superficie también más grandes, ¿sí? Con lo cual es fundamental en esas pacientes corregir el hiato. Como ven ahí, un hiato genital persistente amplio tiene 4 veces más riesgo de que falle la cirugía que en aquellos que lo corregimos, ¿sí? Y 15 veces más riesgo de falla si los comparamos con hiatos normales. Entonces, fundamental el rol del hiato en lo que es el compartimento anterior y en el ápice. Entonces, esto Delancey nos habla de 3 factores importantísimos a tener en cuenta cuando hacemos una reparación del compartimento anterior, que son siempre tener en cuenta el factor apical. Si hay un factor apical asociado, tenemos que repararlo, el factor paravaginal, como mostrábamos recién, y el hiato genital, que es fundamental también para terminar de devolver esa geometría espacial a la vagina. Y ahora viene el compartimento posterior. Si Marta prefería, creo que lo diéramos entonces al final, así que si quieren hacemos una pausa acá y después termino con la parte del compartimento, después del doctor Santos, si les parece. Sebastián, pienso que sí, porque ya debes estar un poquito cansado. Te reemplaza el doctor Santos y terminas con compartimento posterior. Y lo termino después al final, es más cortito. Sí, ok. Muchas gracias, Marta, por la invitación, también a la Asociación Peruana de Uroginecología y Disfunciones del Piso Pélvico. Siempre es un gusto y compartir con mis queridos amigos y maestros, el doctor Pablo Palma también, de quien por cierto uso muchas de sus gráficas porque ha sido uno de los maestros para todos. Así que gracias por estar acá y tratamos de dejarles algo positivo. Yo creo que cuando hablamos de anatomía siempre vamos a ser muy repetitivos, y como sabemos que dentro de la audiencia hay muchos que pueden ser muy expertos y otros que a lo mejor aún no han tenido tanto contacto con el concepto del piso pélvico, pues tratamos de ir en charlas como estas. La verdad es que lo más importante es, como decía Sebas al principio, entender que lo más importante de un cirujano pélvico es el conocimiento de dónde está y qué es lo que está haciendo. Vamos a tratar de ir avanzando y bueno, toda clase de anatomía siempre es bastante retadora, entonces vamos a tratar de relajarnos, y este es un paisaje aquí de mi país para quienes quieran venir a saludarnos. Y para empezar con esta imagen y nuestro cerebro tranquilos, vamos a empezar ahora sí a ver todas las partes de anatómica, sobre todo ahora que vamos a hablar del prolapso apical. Muchas de las cosas van a ser hasta cierto punto repetitivas, pero vamos a tratar de dejar las cosas claras. Uno de los puntos más importantes sobre esto es entender cuál es el soporte o cómo se soporta el útero y vagina, que generalmente son como las partes nucleares del soporte. Tienen que estar ayudados obviamente hacia las paredes pélvicas y luego contar con un tejido conectivo adecuado y también la integridad . Está silenciado, Abner. Alex Cosito. Perdón, ya
¿Me escuchan ahora? Perdón. Ahora sí. Sí. ¿Hubo algún momento que se cortó o no me escucharon nada desde el principio? Sí se te escuchó, pero se cortó luego, Abner. Y el último minuto nada más. Bueno. Entonces, lo importante es que nosotros vemos estas dos estructuras, son las que muchas veces son la manifestación final de todo lo que es la integralidad de las paredes, el soporte adecuado a las paredes pélvicas, un tejido sano y obviamente un músculo elevador del ano que esté en óptimas condiciones. ¿Y cuál es el propósito de esta función? Que estos músculos elevadores del ano participan en estas fuerzas de cierre y esas fuerzas de levantamiento, y esto hace, como le decimos, un estira y encoge. Y mientras estas fuerzas de cierre y levantamiento se mantengan en valores normales o se mantengan estables, esto va a prevenir el descenso del piso pélvico. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este orden se altera? Empezamos a ver las patologías, y aquí es muy importante las partes de inserción. Para una charla como esta no me voy a poner a leer cada uno de estos, podemos ver ahí el documento y lo podemos bajar. Sabemos que las clases, los artículos anatómicos nos dan mucha idea, pero tenemos que conocer el origen y la inserción de cada uno de los músculos para poder entender y así determinar su función. Y así que de esta manera más gráfica les voy a mostrar cómo aquí está el iliococcigio formando toda esta cama que está aquí en el piso pélvico. Vean qué grande es toda una cama bastante grande. Luego tenemos al músculo pubivisceral que tiene 3 ramas, una que la podemos ver de acá, que es esta rama que vemos acá. Luego tenemos una rama pubovaginal que solo la podemos ver desde la parte superior, que está justo atrás de la vagina, y que la vemos acá en esta parte de acá. Si vemos la pubovaginal, que más o menos luego hace un giro acá, y la puboanal, por supuesto que la podemos ver también en esta parte de acá, y también el músculo puborectal que lo vemos acá. Entonces vemos todo el entramado muscular que es tan importante para el soporte. ¿Y por qué empiezo hablando por la parte muscular? Porque quizá cuando hablamos del soporte apical pensamos que esto no tiene ninguna función, pero la verdad es que en todo el sistema de soporte tiene una función. Y aquí un importante para cuando hagamos reparaciones del prolapso apical. Fíjense en este detalle. Qué importante es ver que el tercio distal de la vagina, vean acá, casi está a nivel horizontal con S3 y con S4. Y vemos que esto es una de las cosas que muchas veces cuando hacemos la reparación, que es lo que decía el doctor Pérez Junqueira, ¿no? Cuando hacemos la reparación de esta estructura de la vagina, muchas veces nos olvidamos, perdón, aquí tengo un problema técnico, muchas veces nos olvidamos de lo importante que es el reforzar la estructura anatómica tal cual es. Esta es una mujer de pie, y vean cómo de pie el tercio distal de la vagina no es recto en comparación con el tercio proximal. Entonces tenemos que recordar esto cuando hagamos una reparación para tratar de dejar ese eje vaginal de esta misma manera. Y sí, esto nos abre mucho la mente a pensar que tenemos que recobrar la función, pero una siempre va ligada con la otra. Y hablamos de la teoría integral que el profesor Palma nos ha mostrado muchísimo como esto, y solo lo traigo a corazón porque me encanta esta gráfica, este esquema, como todo está interactuado, lo que es el ligamento uretral, el arco tendinoso de la fascia pélvica, el piso que representa las fascias, la parte muscular que son las fascias, y la parte de la estructura más metálica que representa las estructuras óseas junto con el hueso de la pubis. Y esto creo que lo hemos visto muchas veces, y aquí está la importancia de ligamentos uterosacros y cardinales. Esto cuando lo vemos en base a esta teoría, porque también entendemos en cuanto vemos los compartimentos y las fuerzas, también encontramos la importancia de estos ligamentos. Pero aquí se movió un poco las fechas, pero estamos hablando de esto aquí: ligamentos uterosacros y ligamentos cardinales de los dos lados. Estructura muy importante que mantiene todo en ese, ¿cierto? Y entonces la integridad de todos estos ligamentos, los ligamentos uterosacros, el septo rectovaginal, son importantes para las transmisiones nerviosas, y esto nos va a dar mucha sintomatología. Y cuando vemos la anatomía funcional desde
desde esta perspectiva, también entendemos que todas las fascias, los tejidos fibroareolar pélvicos son compuestos de colágeno, elastina y tejidos adiposos, pero que tienen unas funciones elementales en el sostén. En este caso vamos a enfocarnos todas estas gráficas, ya ven que muchas las presentó Sebas, pero vamos a verlas también desde la perspectiva apical y cómo la función es mantenida gracias a la estructura que estas puedan tener ya en relación a las demás estructuras. Vemos cómo el tabique rectovaginal también es un importante componente y sabemos ahora que las fascias no son tendones duros, sino que son tejido colágeno que se va fusionando en algunas partes más grueso, en algunas partes más laxo, pero que definitivamente esto ayuda a entender esta arquitectura de la vagina. Vean cómo en el tercio más profundo vamos viendo cómo cambia y en el tercio más proximal vamos viendo cómo se separa un poco de la pared pélvica, y aquí es donde tenemos que tener en cuenta para los puntos de anclaje a nivel vaginal. Cuando hacemos la reparación, esto tiene que ser parte de nuestro conocimiento, porque vean acá, vean cómo la distancia hacia el arco tendinoso de la fascia pélvica es mayor, mientras más próxima es la distancia de la vagina. Y esto pues nos da estas estructuras, estas gráficas tan bonitas que nos han permitido entender un poquito más la arquitectura de toda esta parte del nivel de suspensión 1 y también la parte muscular, que es tan importante, que veíamos al principio, que le damos en una forma más esquemática, que también contribuye con todo este equilibrio. Y al final, la condensación de estas estructuras acá, que son los ligamentos uterosacros, pues miren acá en perspectiva anatómica del mismo ligamento que tenemos. La verdad es que cuesta encontrar, no sé cómo hizo el profesor Palma para encontrar estas perfectas imágenes, porque a veces cuesta mucho que las tengamos así tan claras, pero bueno, se ven muy lindas. Esta de nuevo una imagen del profesor Palma, donde lo que quiero ejemplificar es la importancia de esta estructura, la importancia del anillo pericervical. Lamentablemente escucho todavía mucho hoy en día que las pacientes vienen con la idea de que les dijo su ginecólogo que el útero solo servía para dos cosas, para tener bebés y para tener cáncer, pero nada más alejado de eso. El anillo pericervical nos ha mostrado que es una estructura esencial en el soporte, y veamos cómo desde la fascia vésico-vaginal y el septo recto-vaginal ambas generan esa fusión en esta parte tan importante. Y si quitamos esto con esta gráfica que también es de mi maestro profesor Palma, vemos cómo al quitar esto prácticamente quitamos todo el soporte, no solo el prolapso apical. Cuando quitamos el soporte apical, siempre vamos a estar acompañados de defectos a nivel de los compartimentos anterior y posterior combinados. Entonces no voy a repetir esto, nivel 1 soporte lateral, el nivel 2 y el nivel 3 de fusión. Hoy vamos a concentrarnos en el nivel 1. En esta va a ser nuestra concentración para esta charla, porque estamos hablando de la parte apical y nos vamos a concentrar aquí, y luego pues ya nos está hablando en la parte de pubis cervical en la anterior y en el tabique rectovaginal en la posterior, y también vamos a hablar del cuerpo perineal porque es importante. Así que nos vamos a concentrar en esta parte de acá, en esta rama de acá y hacia acá, que esto es el nivel 1 o este es el soporte apical. Todo esto que está en esta parte que estoy intentando marcar. Puede hacerse soporte sin útero o puede hacerse cuando está la estructura del útero, ¿sí? Veamos esta imagen, me gusta mucho porque nos ejemplifica algunos puntos importantes. Vean cómo en la pared vaginal, este es el ensanchamiento de la pared vaginal, la laxitud, cuando hay una valsalva, vean cómo desciende esta línea vertical, vean cómo se estira totalmente en esta parte de acá. Vean cómo también estos son los soportes apicales, los ligamentos. Vean cómo en esta dimensión se ve totalmente un aumento del estiramiento, y vean también ustedes cómo hay una separación de la distancia paravaginal, y que aquí es donde vemos el surgimiento de todos los defectos desde la perspectiva anatómica. Y cuando vemos en estas resonancias, esta es una paciente, digamos, es el control, y esta es la paciente con prolapso. Veamos cómo los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales, perdón, al revés, ligamentos cardinales y uterosacros, vean ustedes el nivel de estiramiento, uno en comparación con otro, pero el defecto que tienen desde el inicio, un acortamiento de los uterosacros acá y luego una elongación máxima. Vemos las distancias, pues sí, este es el paciente con control y este es el paciente con el descenso con prolapso, igual que el paciente de control, y este es el descenso con prolapso. Veamos cómo es demarcado y cómo se aumenta. ¿Y por qué pasa esto también? Cuando
tenemos un hiato o un músculo rectal, el complejo del músculo elevador del ano íntegro, intacto, vemos que el hiato genital está cerrado, y esto permite que tanto la pared posterior como la pared anterior se mantengan con un balance de fuerzas equilibrados, y esto hace que tanto el ligamento cardinal como los ligamentos uterosacros se mantengan con sus tensiones dentro de los parámetros normales, y el balance de fuerzas simplemente es un balance entre el compartimiento anterior y posterior. Pero ¿qué pasa cuando todo esto se va? Vean que se rompe o se quita la integridad del ligamento, del complejo, se eleva la dimensión del hiato, y entonces la pared anterior permite un tercer vector de fuerza, y ese tercer vector de fuerza hace que se pierda este equilibrio, y entonces ese tercer vector de fuerza, que es el factor de la gravedad, empieza a hacer una presión hacia abajo, como ese vector de fuerza, ¿no? Y entonces empieza a producir una tracción de las estructuras pélvicas y un tensado máximo de los ligamentos uterosacros y cardinales. Vemos más o menos eso es lo que pasa en la presión en el compartimento apical. Pero, como dicen los Beatles, never walk alone. Entonces, un defecto apical nunca viene solo, siempre viene acompañado por defectos de compartimiento anterior, defectos de compartimiento posterior, que está hablando el doctor Pérez Conquera, también muchas veces se presenta con enteroceles, porque todo esto, al momento de verlo simplemente así, decimos, bueno, tiene un prolapso, y la mayoría tiende a predecir solo con esto que sí, un cistocele, y no, vemos que son compartimientos diferentes, tenemos que abordarlo. Mucho del origen de esto en la mujer, pues obviamente está en este momento, y esto creo que todos lo sabemos, no es ninguna sorpresa que aquí se genera una lesión muscular y una lesión de las fascias, y esto permite el descenso. Y una de las cosas importantes es que a veces tenemos que entender que cuando tenemos un daño apical más falla en tejido conectivo, vamos a tener un cistocele de gran tamaño, pero cuando tenemos un fallo en el músculo elevador del ano, tenemos también un mayor cistocele, mayor tamaño del hiato urogenital, mayor longitud vaginal expuesta a la presión atmosférica, y por lo tanto vamos a generar un mayor descenso apical. Entonces, en resumidas cuentas, el compartimento anterior también genera un mayor descenso apical. El descenso apical y el defecto paravaginal también van a generar un mayor cistocele, que es lo que les decía al principio, nunca van solo. Y la longitud vaginal generalmente es 24% mayor en mujeres con prolapso cuando comparamos en los estudios que nos muestran. También sabemos que la lesión del músculo elevador del ano generalmente ocurre un 13 a un 36% en mujeres con parto vaginal, y que el prolapso está presente generalmente cuando la lesión muscular es mayor del 50%. Estos son datos que nos ayudan a entender la etiopatogenia del prolapso también apical. Entonces, cuando está presente este grado de lesión, perdonen ustedes, se reduce la fuerza muscular un 40%, y esa reducción de la fuerza muscular hace que ese equilibrio que les había mencionado entre paredes anterior y posterior se pierda. Y hay cambios. Generalmente el ligamento cardinal es 20% más largo en las pacientes con prolapso, cuando hay una elongación con valsalva hasta 30 milímetros, y mantiene un ángulo generalmente similar al eje del cuerpo, pero no hace esa forma horizontal. Y el ligamento uterosacro en reposo no cambia mucho, pero sí tiene una elongación con valsalva mucho más marcada, vean acá, y también cambia el ángulo significativamente, probablemente lo rectifica más, que es lo que habíamos visto desde el principio, que tiene que tener esa horizontalidad en el tercio proximal de la vagina. Así que bueno, hablemos un poco de la parte quirúrgica. Yo sé que a todos los que somos quirúrgicos nos emociona más que nos hablen de la parte quirúrgica, que nos estén hablando de la parte anatómica, pero la anatomía es la que nos conduce a la buena cirugía, un buen conocimiento anatómico para que mis resultados quirúrgicos sean óptimos. Vamos a ver un poco de los enteroceles, porque casi nunca los tocamos. Y el que es el enterocele es un defecto herniario de las fascias, probablemente a nivel de la pared posterior. ¿Me hablaron? ¿Vamos bien en tiempo? Ok. Podemos tener diferentes tipos de defectos, unos que nos permiten un punto C un poco más largo, o incluso
solamente está el descenso propiamente en la parte de la cúpula, y vean cómo a veces nos puede engañar porque tenemos un buen nivel anterior y un buen nivel posterior, pero el defecto está totalmente aquí. Y luego tenemos otros que también están acompañados de un defecto anterior y posterior, y otros que van acompañados con todo, ¿verdad? Un defecto totalmente anterior, posterior, y también el apical que está hasta acá, sobre todo en pacientes que sin útero. La técnica quirúrgica es obviamente que hagamos una apertura de la mucosa vaginal, identificación del defecto, tracción del peritoneo donde está el defecto, luego abrimos este peritoneo donde ya identificamos las estructuras intestinales, las cuales las podemos posicionar nuevamente, hacemos un cierre, hacemos en jareta o con puntos continuos de manera circular, y generamos este cierre ya afrontando los ligamentos también uterosacros acá, y esto ya queda con una vagina reparada en la parte apical. También contamos con una coloplastía de Macol. Vemos que esta gráfica aquí hermosa donde se ve el ligamento uterosacro perfectamente, y carneales aquí el complejo. Vemos cómo se ve en un grosor significativo, se toma completamente, esto es durante la histerectomía, y esto nos permite identificar perfectamente la estructura, y esta estructura es la que vamos a incluir junto con el peritoneo con puntos completos hacia afuera, y luego del vaso hacia la parte vaginal veamos que salimos totalmente a la parte vaginal, y estos hacemos el cierre en la porción después. Sin la modificación, cuando no hay útero, pues bueno, generamos una apertura suficiente, y vamos a ubicar el ligamento uterosacro. Lo ven acá, este es el ligamento uterosacro en esta posición acá, y hacemos más o menos un mismo procedimiento pasándolo hacia acá. Podemos hacer dos diferentes, los sacamos hacia la parte de afuera, y finalmente hacemos la tensión para que esto suba y deje el prolapso apical también mejor suspendido con un defecto cerrado. Cosas de precaución, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de procedimientos vemos que generalmente este es el punto 1, este es el ligamento uterosacro, si lo vemos acá, ¿sí? Toda su dimensión hasta atrás. En el punto número 1 es generalmente donde hacemos la coloplastía, entonces tenemos poco riesgo, pero fíjense cómo en esta parte es donde el uréter está más cercano hacia el ligamento, entonces tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y siempre recordar si tenemos sospechas de cistoscopía. Mientras más nos alejamos hacia arriba en una suspensión alta acá, pues ya tenemos el uréter más alejado, pero al mismo tiempo empezamos a tener otras estructuras más cercanas, sobre todo si nos vamos mucho más arriba de este punto, donde ya podemos encontrar estructuras vasculares como las vasos pudendos, los nervios pudendos, los vasos pudendos, incluso en este punto. Entonces tenemos que tener mucha precaución con eso. Tenemos también la suspensión alta uterosacro, hacemos la incisión de identificación del saco herniario, la reparamos con la técnica ya que describimos, y luego del cierre del defecto herniario ubicamos los ligamentos uterosacros, ¿sí? Colocamos el punto pasado ahí, y esto lo pasamos completamente a través de la vagina, si lo puedes ver acá. Luego hacemos una colporrafia en la versión clásica, uniendo una aplicatura central acá, y finalmente hacemos un cierre, y después de ya tensionamos los puntos hacia los uterosacros, permitiendo que la suspensión apical sea exitosa, como la ven acá. Recordar siempre la cistoscopía en este tipo de procedimientos va a ser muy importante, y la colpopexia en casos de que necesitemos esto. Recordamos que esta es la idea de poner 3 puntos, es poder tener los ligamentos hasta este nivel y poder generar esa suspensión que vemos acá, que se ve tan clara en esta gráfica. También tenemos fijación al ligamento sacroespinoso. Aquí lo que tenemos que tener cuidado es en esta parte de acá, ¿verdad? Aquí tenemos la espina isquiática, y por eso siempre hacemos la observación de que a 2 traveses de dedo, o más o menos 2 centímetros de la espina isquiática de manera medial, para librarnos de estas estructuras que son aquí los nervios pudendos obturadores, ¿verdad?
Igual la idea puede ser unilateral o bilateral. La idea es buscar un punto de fijación más o menos en este nivel, que es un base ligamento sacroespinoso. Dispositivos, hay variedad de dispositivos. Esta es una gráfica también, profesor Palma, donde vemos acá la ubicación de la espina, ¿sí? Y vemos acá como el ligamento sacroespinoso está acá, pero vemos la cercanía también con la fascia del iliococcigio, que muchas veces también se puede utilizar. Este es un dispositivo que se llama el capio, pero tenemos otros dispositivos también. Quiero presentarles esta acá. Vamos a ver si lo puedo presentar. Vamos a ver. Es un pequeño videito cuando ya teníamos el ojo, ¿verdad? Entonces vamos, no sé cómo si vamos muy atrasados en tiempo, tal vez la voy adelantando un poquitito, tiene algunas partes. Aquí hacemos el lanzamiento de la cúpula. Luego hacemos una preservación. Estamos perfectos en tiempo, Abner. Ok, perfecto. Perfecto. Perdón, acá se me vuelve a dar. Vamos a adelantar para acá. Nos aseguramos que no hay estructuras ahí. Hacemos una hidrodisección, ¿verdad? Este es un caso de prolapso total. Vamos ahí. Luego hacemos una incisión. Bueno, esto puede depender de la técnica, varía según lo que vayamos a hacer, pero bueno, esta es la técnica. Que sean en Instituto Nacional de Perinatología. Y ahí vamos viendo toda. Ay, perdonen, esto está muy sensible. La incisión. Separando la fascia cervical, totalmente tratando de liberarla por completo. Y vemos como el cuidado de no lastimar las estructuras. Y luego ya cuando llegamos a una disección más importante, donde ya podamos tener la capacidad de abordar el compartimento apical, vamos a hacer ligamento sacroespinoso, en este caso era el capio, pero vuelvo a repetirles que hay varios dispositivos que se pueden utilizar. La verdad es que el paso, la parte más difícil para quien no ha hecho el procedimiento es muchas veces la ubicación del ligamento, porque en la parte, digamos, de ubicación, muchas veces la parte tridimensional en el quirófano nos pierde en cuanto tenemos la idea anatómica a cuando estamos en el quirófano, es diferente. Hacemos nuestra aplicatura normal, luego hacemos una colocación de la malla con unos puntos, que son entonces te acuerdas que podíamos usar este dispositivo, ahora ya no está, pero era un video que me gusta mucho para poderlo enseñar. Luego tengo que volverme experto con el maestro Palma a hacer más videos porque hacemos cirugías, pero a veces los videos se nos olvidan. Creo que vamos a hacerlos más seguido. Y aquí podemos ver luego cómo se da la tracción, ya hacia la parte final, estamos ya cerca de terminar. Entonces se fija obviamente en este caso. Ahora también se puede hacer con malla, pero hay otro más gentil, ¿verdad? Vamos a utilizar una malla mucho más pequeñita, y entonces ya queda el resultado final con una suspensión apical bastante buena. Esto ya fue un posquirúrgico. Y bueno, también, así como hicimos en este caso sin útero, podemos hacer preservación uterina, donde hay algunas ventajas. Esta línea azul no es mía, así que eso alguien por error que está conectado tal vez con celular puede modificar un poquito ahí, ¿sí? Para que no tengamos interferencia. Pero bueno, aquí les quería mostrar que hay algunas ventajas sobre hacer estos procedimientos de esta manera, con preservación uterina. Por ejemplo, reducción del tiempo quirúrgico y el sangrado, mantenimiento de la fertilidad, pues la llegada normal de la menopausia, que para muchas pacientes puede ser importante y muchas les estresa no poder ver la menopausia, evitar procedimientos innecesarios
necesarios en algunas mujeres percibir el rol del útero tanto en la suspensión como en la satisfacción sexual. También es importante, ya que es menos invasiva, tiene asociación con una recuperación más rápida, una disminución de la exposición de malla, porque obviamente pues, en algunos casos no se comienza a hacer con malla. Las preferencias del paciente son importantes y los resultados también al corto plazo. Por supuesto que también tiene algunas desventajas, como que aún no tenemos datos tan significativos como con otros procedimientos. El mantenimiento de la fertilidad pues es relativo, ¿verdad? Porque si hay fertilidad, pues la cirugía prácticamente pasa a un segundo plano. Hay riesgos en los pacientes que puedan seguir teniendo el riesgo de cáncer cervical. Histerectomía subsecuente puede ser muy difícil si hay necesidad de quitarlo. Obviamente la continuidad de la menstruación en quienes para ellas es un problema, y hay que seguir haciendo controles con patología, con Papa Nicolau, por ejemplo, y las colpopexias pueden ser más fáciles después de una histerectomía que con el útero. Y por supuesto que hay contraindicaciones desde las absolutas o las relativas, pero por ejemplo embarazo, sangrado en la posmenopausia, displasia cervical, antecedentes hereditarios del BRCA1, BRCA2 positivos para cáncer familiar, la poliposis no familiar de colon, la terapia con tamoxifeno, anomalías, como todas las que vemos acá. Obviamente si no puede ser una paciente que pueda llegar a seguir con control, no sea la mejor idea, y muchas veces puede ser una contraindicación también en casos de elongación cervical. Y entonces cuando vemos lo que sucede en estos casos es que se hace la fijación del labio posterior hacia lo que es el ligamento sacroespinoso. Ven acá cómo está el ligamento sacroespinoso, y la fijación es del labio posterior. Ojo también acá, y hay que tener mucho cuidado, porque vemos que acá de nuevo van los vasos que pasan por acá, los nervios. También es importante el nervio puderto, la arteria glútea inferior, que vean, van muy cerca acá de esta estructura, y esto es uno de los momentos de riesgo con esta cirugía, hay que tenerlos en cuenta. Hablábamos también que ahora hay mallas mucho más pequeñas y se puede hacer la histeropexia con estas, y se puede favorecer a ese momento de suspensión fijándolo a los ligamentos uterosacros tanto de un solo lado como de manera bilateral, y puede ser una opción. Para no hacer más largo esto, pues les quiero presentar este caso, y no sé qué piensan ustedes de la reparación apical para ella. ¿Qué puede hacer mejor? ¿Haríamos algo vía vaginal? ¿No haríamos nada vía vaginal? Lo voy a dejar un poquito tal vez para el debate de manera posterior. Vean, estos son los casos en los que realmente el soporte apical se ve totalmente perdido, y son casos bien complejos, ¿verdad?, que tenemos que también que manejar. Así que no nos asustemos, recordémonos que lo más importante, los que somos cirujanos pélvicos y vaginalistas, es que disfrutemos también nuestro momento en quirófano. Ahí me pueden ver a mí carcajeándome, no sé, pero me gusta sonreír cuando opero, me gusta estar en un ambiente alegre, y creo que los que amamos la cirugía vaginal, este es un momento alegre siempre, y a pesar de que encontremos dificultades, siempre recordemos de que en quirófano siempre es buen momento para reír. Así que muchas gracias, y vuelvo a dejar el tiempo a mi querido amigo el doctor Sebastián Pérez Junqueira, y luego pues quedamos atentos a cualquier duda, pregunta, comentario, lo que se necesite. ¿Sí? Buenísimo, súper interesante tu charla. Bueno, comparto yo, así terminamos lo que había quedado pendiente, y vamos a la discusión. Ahí se ve, ¿no? Perfecto. Entonces, bueno, vimos todo lo que es la anatomía general del piso pélvico, hablamos de todos los defectos del nivel 2 del compartimiento anterior hace un ratito. Recién el doctor Abner completó todo lo que es la parte de los defectos del nivel 1, y ahora vamos a hablar dos palabritas para ir terminando de los defectos del nivel 2 del compartimiento posterior. Y acá básicamente lo que tenemos, si vamos a la anatomía, es un defecto en este tejido, en esta fascia recto-vaginal, que decíamos que iba desde el anillo pericervical al periné y hacia los laterales del arco tenido.
Entonces ese es el típico defecto que vamos a ver en la pared vaginal posterior. Los más comunes y que vamos a encontrar más a diario en las pacientes que veamos son lo que llamamos defectos supraesfinterianos, en el cual hay como que se desprende la fascia del cuerpo perineal. Esto es muy común de ver en pacientes que han tenido partos vaginales y es el clásico defecto, como decíamos, que vamos a ver en la mayoría de las pacientes. Y es lo que antiguamente se llamaban rectoceles bajos. Después, cuando este defecto de la fascia va avanzando y es ya mayor, ya tenemos rectoceles ya de más volumen que ocupan casi toda la pared vaginal posterior. Entonces ya son más voluminosos, como pueden ver acá en esta foto. Y después ya tenemos los defectos ya más altos, donde ya la fascia se desprende también de este anillo pericervical, algo parecido a los defectos transversales que nombrábamos recién en la pared vaginal anterior, pero en este caso lo que empieza a introducirse ahí es el intestino delgado y estos son los famosos enteroceles, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que tenemos un rectocele y más hacia arriba ya tenemos otro defecto que viene acompañado, que es el enterocele. Y esto es importante porque en base a esto es como yo voy a tener que ir a reparar esa fascia, ¿sí? Si ya tengo un enterocele, voy a tener que llegar con mi fascia bien hacia arriba, bien hacia la altura del anillo pericervical, para poder corregirla en toda su extensión, porque si no voy a poder reparar este defecto. Y acá me quiero detener dos palabritas en esto, que es algo que a veces por ahí uno lo deja pasar y que tiene que ver con la parte funcional del compartimiento posterior, y que muchas de las pacientes, por no decir la gran mayoría que tienen defectos del compartimento posterior, tienen trastornos funcionales y muchas veces no les damos la importancia que deben tener, porque nosotros en compartimento anterior ya sabemos, lo asociamos con incontinencia de orina y sabemos que tenemos que estudiar las pacientes si tienen incontinencia de orina de esfuerzo, si tienen incontinencia de orina oculta, y en base a eso vemos si operamos el prolapso y le ponemos o no le ponemos un sling o le hacemos alguna cirugía de incontinencia. Pero en el compartimento posterior muchas veces no se le da la importancia que tienen a todo este tipo de síntomas. ¿Y por qué es importante? Porque si estos síntomas funcionales, tanto la constipación como la incontinencia de materia fecal, no tienen que ver con el prolapso, si yo voy a ir y voy a corregir el defecto de la pared posterior y estos síntomas no tienen que ver con eso, no los voy a resolver y lo más probable es que los empeore. Entonces, ninguna paciente quiere operarse y después estar peor para poder vaciar el intestino, o ninguna paciente quiere operarse y después empezar a perder gases o materia fecal. Entonces es fundamental investigar estos síntomas, indagarlos, evaluarlos y después recién avanzar con la conducta quirúrgica. Hablábamos hace un ratito de cómo era la fisiología del compartimiento posterior. Decíamos que había un tono basal que teníamos acá en la imagen de la izquierda. No se mueve el putero. Hay un tono basal acá que teníamos, que tiene el haz puborectal y los músculos del esfínter del ano. Entonces en el momento de la defecación se relajaban, relaja el haz puborectal, relaja el esfínter, se abre el canal anal y ahí la paciente puede defecar. Y esto que estamos viendo acá no ocurre como tiene que ocurrir, y estas estructuras musculares del elevador del ano y del esfínter anal no se relajan como tienen que relajarse, y muchas veces hacen lo contrario, se contraen. Eso va a hacer que ese paciente no pueda evacuar correctamente el intestino, y muchas veces por ese exceso de esfuerzo defecatorio que tiene que hacer, que a veces hasta tiene que ayudarse con maniobras de digitación, introduciendo el dedo en la vagina o en el canal anal para favorecer ese vaciado, muchas veces ese esfuerzo defecatorio hace que genere estos defectos del compartimento posterior y que esa fascia se termine debilitando y aparezca ese prolapso. Entonces, yo voy y corrijo el prolapso, pero tengo este problema, no solo no lo voy a corregir, la paciente va a estar peor y lo más probable es que ese prolapso recidive en el corto plazo. Entonces es importante que en las pacientes que son constipadas, evaluarlas previamente, interrogarlas primero para ver estos síntomas y las hacemos evaluar, porque si tienen estos trastornos, estos llamamos anismos o contracciones paradojales, tenemos que corregir esto primero antes de encarar una conducta quirúrgica.
Entonces, siempre que tenemos pacientes constipadas o pacientes que son incontinentes, es la punta del iceberg lo que estamos viendo. Por debajo hay un montón de otras patologías que tenemos que estar atentos y tenemos que detectarlas antes de avanzar con la cirugía. Y lo mismo pasa con la incontinencia. Si la paciente tiene una debilidad en estas estructuras y tengo un rectocele, ¿qué pasa? Cuando yo lo corrija, ¿qué voy a generar? Mayor presión en ese canal anal y lo más probable es que esa incontinencia empeore. Si era de gases, por ahí pase a pasar a materia fecal y la paciente no va a estar para nada contenta y vamos a tener después un conflicto en el postoperatorio. Por eso esa paciente también se la estudia, se la prepara y una vez que mejoramos este trastorno funcional avanzamos con la intervención quirúrgica. Este es un típico cuadro de lo que llamamos anismo, contracción paradojal. Cuando la paciente va a defecar, aumenta la presión abdominal, pero también aumenta la presión en el recto y en el canal anal. No debería pasar eso, debería relajarse para permitir un vaciado adecuado. Y a veces también tenemos defectos asociados en el compartimiento posterior. Por ahí pensamos que tenemos esta paciente y decimos, uy, tiene sí un defecto en el hiato, un pequeño rectocele ahí suprafinteriano bajito y con eso le vamos a resolver el problema. Pero cuando estudiamos un poquito más, la forzamos un poco más, le hacemos hacer mayores esfuerzos, nos encontramos con que tenemos un problema más grande del que creíamos que teníamos en el ¿sí? Por eso, a que voy a lo mismo, las pacientes con trastornos del compartimiento posterior no las minimicemos, no pensemos que son los prolapsos por ahí menos importantes y que se resuelven más fáciles, porque muchas veces son casos mucho más complejos y tenemos una paciente con un gran desafío por delante para estudiar y evaluar. ¿Cómo las tratamos? Tenemos que reparar, dijimos, la fascia rectovaginal. Entonces ya sabemos que hay dos técnicas clásicas, la colporrafia posterior, que es en la línea media, hacemos la visualización de la fascia, la disecamos en toda su extensión y la reparamos en la línea media. Y después tenemos la colporrafia sitio específica, así que vamos y buscamos dónde está el defecto propiamente dicho y reparamos solamente donde tenemos la lesión de la fascia. Son las dos técnicas, la colporrafia posterior tradicional es la que está más estudiada y tiene más evidencia, pero bueno, esta es otra técnica descrita también y que la habrán escuchado y están en todos los libros, que vamos y reparamos solamente el defecto. Y después siempre lo terminamos con la corrección del cuerpo pelín, ¿sí? Por lo que decíamos en la primera clase que hablaba, de volver a darle esa geometría facial a la vagina. ¿Para qué? Para que las fuerzas del compartimiento anterior y apical descansen en el compartimento posterior. Y muchas veces los defectos posteriores están asociados a daños perineales importantes, a muchos defectos traumáticos que tienen que ver con posparto, con daños obstétricos, con cicatrices bastante anómalas. Entonces vamos a tratar de corregir todo y volver a devolverle a esa paciente toda esa integridad, como decíamos, tanto anatómica como funcional. Así que, para resumir un poquito todo lo que estuvimos viendo hoy, es un poco todo eso, todo lo que ven ahí en el piso de la pelvis. Tenemos todo, tenemos estructuras óseas, estructuras ligamentarias, estructuras musculares, tenemos órganos, tenemos fascias, tenemos elementos de sostén, y todos estos tejidos y estructuras y órganos están todos interrelacionados entre sí. Entonces es muy importante saber qué se dañó, dónde tenemos el defecto anatómico para poder ir y corregir esas estructuras y en base a eso poder recuperar la estructura global del piso de la pelvis y siempre, como decíamos, manteniendo la función, ¿sí? Función urinaria, función sexual y función defecatoria. Así que el conocimiento de la anatomía es importante, nos permite conocer estas características, los defectos, planear nuestra estrategia terapéutica y minimizar las complicaciones de la cirugía reconstructiva que vamos a hacer. Así que con esto termino. Muchas gracias a todos por escuchar. Es un número muy grande de participantes, así que la verdad, en lo personal, felicitarlos a todos y que hasta esta hora de la noche tener más de 350 personas es la verdad un placer, poder estar acá y compartir con todos ustedes. Gracias, Sebastián. De verdad, tuvimos más de 370 personas, muchísimas preguntas. Te felicito a ambos por las brillantes presentaciones y tenemos
poco tiempo, pero tenemos algunas preguntas y bien, voy a abrir aquí la sesión de preguntas. Y a la primera que aquí está para el doctor Abner, y la pregunta es cuál es la diferencia o el límite del MACOF y High MACOF. Ok, el MACOF fue la técnica originalmente descrita que generalmente lleva 3 suturas. No son muy profundas, pero generalmente son al momento clásicamente después de la histerectomía. La parte modificada lo que hace es, sobre todo para las vaginas muy redundantes, entonces quitamos una redundancia del tejido vaginal y prácticamente esa es una de las diferencias entre las dos técnicas o el High MACOF, que a veces podemos hacerlo un poquito más superior a esto, ¿verdad? Que esa es en esencia la principal diferencia. Gracias. Pregunta del doctor Sabarracia de Bolivia. Y tenemos otras, dame un segundo, que ahora a ver, por cuestiones de horario podemos encontrar la grabación de la ponencia en algún aplicativo. Bien, esta presentación ha sido grabada y la doctora Marta Medina después podrá nos proporcionar o propiciar dónde asistir otra vez, porque de verdad una lección de anatomía de muy alto nivel, lo recomiendo. Sí está grabada, pero lamentablemente solamente la doctora Marta podrá decir esto. Bien. Hay muchísima gente, increíble la cantidad de personas con este tema interesante porque es fundamental. No puede, audio, MACOF, suspensión sacroespinoso. El doctor Pedro Tessa Juárez solamente comentó su suspensión al sacroespinoso. Creo que quiere algún detalle de la cirugía, puede ser eso. Es la fijación a sacroespinoso. No sé si quiere alguna como ampliación o algo así. Sí, porque no presentamos el video más o menos era explicativo que la fijación al ligamento sacroespinoso, el fin que lleva es generar ese punto de suspensión apical que está perdido, ¿no? Y este puede ser tanto bilateral, o sea, a los dos, y de qué depende eso, depende mucho de la longitud vaginal, de las características del prolapso. No en todas se puede hacer bilateral, que uno quisiera hacerlas en toda bilateral para un refuerzo máximo, pero no en todas se puede. Por ahí pregunta que estaba leyendo, me adelanto un poquito, pero decía si usábamos prótesis como splents. De hecho he usado la indicación del splint realmente es para histeropexia, pero lo hemos utilizado muy bien en pacientes con prolapsos de cúpula, y como es una mallita pequeñita, la verdad es que ha dado resultados muy buenos y siempre es una forma de un refuerzo, sobre todo para quienes tienen un defecto muy marcado del tejido. Quienes no tienen un buen tejido como para poder hacer una reparación adecuada como la que nos gusta, a veces que son fascias gruesas que logramos identificarlas bien y hacer una aplicatura muy linda y encontramos un útero sacro precioso y la podemos hacer incluso sin hacerla alta. Hay quienes no tenemos eso, o quienes no tienen un tejido vaginal tan bueno y tampoco podemos llegar a los dos lados. Entonces la colocación de esa mallita muchas veces nos ayuda. Entonces bueno, ha sido una experiencia, no sé si perfecto. Gracias, Abner, muy claro. Ahora, Sebastián, doctora María del Carmen, ¿cómo se enumera o mide los diferentes prolapsos? ¿Cómo se miden los diferentes prolapsos? Hay varias formas de... Sí. La clasificación de POCQ, que es una clasificación por ahí un poco más compleja, algunos ya la deben conocer, pero para el aire es por ahí un poquito más compleja, pero toma varios puntos de la pared vaginal anterior, puntos de la pared vaginal posterior y puntos apicales, que serían el C, que es el cuello del útero, y el D, que es donde insertan los ligamentos úterosacros. Entonces, en base a eso, según a la distancia que están esos puntos, es cómo se clasifica cada compartimiento. La forma por ahí un poco más simple de simplificar el POCQ es en los estadios del POCQ, que toman como límite el plano del himen. El himen sería el nivel 0,
Entonces, todo lo que esté por un centímetro arriba del himen y un centímetro por abajo del himen sería un estadio 2, según el PopCube. Por arriba de ese centímetro arriba del himen sería un estadio 1, por debajo de ese centímetro que está por fuera del himen sería un estadio 3. Y el estadio 4 sería el prolapso total, que sería una versión ya completa de la vagina. Perfecto. Hay una participación. El doctor Marco Vargas pregunta, ¿podría resumir los beneficios de la sacrocolpopexia laparoscópica versus asistida por robot? La colposacropexia laparoscópica es una cirugía para el prolapso apical. Se puede hacer se puede hacer abierta laparoscópica o robótica. El beneficio, básicamente, el del robot, bueno, que tiene todo el entrenamiento del robot. No, la verdad no sabría decir si hay un gran beneficio. Por ahí hay gente que es muy habilidosa laparoscópicamente y no sé si el robot le agrega mucho beneficio. Lo que sabemos es que el robot agrega más tiempo quirúrgico por todo lo que es la preparación del robot y generalmente están asociadas con más dolor por los diferentes introductores que tienen el paciente. Eso es un poco lo que sabemos en la evidencia. Pero por ahí para el entrenamiento, para la gente nueva que se está entrenando, por ahí es más fácil aprender con el robot que aprender con la... Sí, no sé qué piensas tú, Pablo. No, totalmente de acuerdo. Es que mucha gente antes de entrar al robot hacía la cirugía laparoscópica. Pero ahora con la popularización de los robots, el entrenamiento es directo. Se va de la cirugía directo al robot sin pasar por la vida laparoscópica. Pero ese es un fenómeno mundial. Claro. Pero pues, Y ahí aprenden más rápido. por supuesto. No es para ti todavía, el doctor Javier. El doctor Pérez, ¿cuál es el principal defecto del compartimiento anterior? ¿Es el central, el paravaginal? ¿Y qué recomienda la vía vaginal o abdominal y el tratamiento del defecto paravaginal? El más común es el central, ese es el que vamos a ver la mayoría de los pacientes. Es poco frecuente encontrar un defecto lateral, pero bueno, a veces, ahí justo esa foto que mostraba, es de hace poquito que empezamos a operar y vimos que la fascia estaba toda desprendida de ese lado, y entonces bueno, fuimos y hicimos la reparación. Como muchas veces uno lo termina, como yo les decía, somos muy malos en encontrarlo en el examen previo, entonces como muchas veces lo terminamos encontrando una vez que hicimos la disección. Normalmente un citocele uno lo encara por vía vaginal, entonces ya estamos ahí, abrimos ya por vía vaginal, entonces normalmente hacemos la cirugía por vía vaginal. Por vía vaginal. Sí, respondo todas las preguntas, gracias, deben seguir aquí. Nos felicitan, gracias. El doctor Ricardo Vega, la técnica de Apogee se lo recomiendan todavía. Bien, tú que hablaste de prótesis, el Apogee ya no está en el mercado, pero si estuviera, ¿tú lo usarías hoy o no? Probablemente no, porque yo creo que nos está yendo bien con las técnicas de suspensión sin la necesidad de incluir el completo de la malla, y creo que si tuvimos en ese grupo de mallas un poco de complicaciones. Yo sinceramente, maestro, que usted me pregunte eso, me da hasta risa. Pero no tuve experiencia con el Apogee tampoco, entonces no puedo dar una opinión fundada en ese sentido, solo basado en que no tengo ninguna experiencia con el Apogee, pues yo no lo pondría hoy, pero no sé, también como usted que lo yo opino el mismo, porque el Apogee es una malla de segunda generación, la segunda generación es una malla que no corrige el defecto apical nivel 1. Entonces lo que pasó es que con el tiempo había recurrencia apical con la parte de la vagina, tanto anterior como posterior. El posterior ya no se utiliza
reclamar, pero recurrencia alta. Entonces, por eso también lo sacaron del mercado, porque aparecieron las mallas de tercera generación que trataban incluso todo el nivel 1 y que es fundamental en esta técnica. Tenemos más una pregunta para ti todavía, después cambio a Sebastián. Marta, me perdona, yo sé que estamos al tiempo, pero hay muchas preguntas interesantes. Yo creo que podemos un poco más a las preguntas. Todo está interesante, las cuestiones han sido fantásticas. Gracias, Marta. Déjame seguir más. Aquí. Sí, entonces la pregunta alternativa, el doctor Francisco Baraca, alternativa de sutura al prolene en suspensión al sacro espinoso, ¿es para ti todavía? También, yo creo que sí, en algunos casos es verdad que los elementos de sutura como prolene, por ejemplo, a veces dejan unos puntos en vagina que a algunas pacientes les molestan. Y si bien es parte de la descripción de la técnica, yo creo que pudiéramos utilizar algunos de absorción retardada sin mayor problema, porque la fibrosis ya se genera de todos modos. Entonces pudiéramos usar, no sé, un PDS, por ejemplo, pudiéramos usarlo, y creo que los resultados van a ser bastante similares, aunque no usáramos uno de sutura permanente. Yo creo que podría ser una opción en algunos casos. Gracias. Ahora, la TEC-U de Manchester es recomendable, perdón, pero no leo, hay muchas cosas. Dame un segundo. La TEC aquí. La técnica de Manchester, ¿cuándo la utilizar? Estamos todavía en nivel 1. Sí, yo creo que la técnica de Manchester realmente es una técnica que se utiliza cuando hay elongación cervical. No sé si llamarla una técnica de suspensión de nivel 1, pero sí que es una técnica que usamos mucho para cuando tenemos una elongación cervical y en aquellos casos en los que vemos esos cervix muy prolongados y que realmente a veces se ven en el canal vaginal, hacia afuera del canal vaginal, y esta técnica generalmente nos ayuda mucho a reducir esa longitud. En algunos casos podemos tener estas elongaciones, estos cervix elongados, y tener un nivel de suspensión pues, bastante adecuado. Entonces es una técnica que aplica muy bien a quien quiere conservación uterina y que tiene esta característica de un cervix elongado. No sé si ustedes consideran que puede usarse en algunos otros momentos. Respecto a esta pregunta, me gustaría saber la opinión del doctor Sebastián Pereira. Sí, Manchester sí, comparto. Está descrita básicamente, como dice el doctor Abner, para elongación cervical. Esas pacientes que uno ve que empieza ahí a asomar el cuello y por ahí uno las tacta y hay como todo un cilindro que ocupa toda la vagina, pero cuando uno busca el punto D, o sea, donde están insertados los úteros sacros, están bien arriba. Entonces ahí uno puede hacer la amputación de ese cuello. Y muchas veces esto también está asociado, como decíamos, a los hiatos grandes, porque el hiato amplio hace que muchas veces ese cuello haya perdido ese soporte y entonces empieza a ir elongando. Entonces estas pacientes con una amputación cervical y corrigiendo el hiato, después el apical queda súper arriba y no necesitamos hacer ninguna cirugía, ninguna colpopexia. Sebastián, una pregunta. Tenemos residentes aquí, preguntas de cómo cuantificar el prolapso. Para esta gente que empieza a utilizar el POC-CUP, ¿cuál es tu mensaje para que estén en la hipertrofia del cuello en relación al punto C? Y una palabra y una frase. No, precisamente normalmente el punto C es el cuello y el D debería estar realmente 2 centímetros por detrás. Excelente. Entonces ustedes no se olviden. D positivo, punto D negativa, hay que pensar en el elongamiento del cuello uterino. Esto puede ser un mensaje que va a cambiar mucho la variación y el manejo de los pacientes. Gracias, Sebastián. Otra pregunta, el doctor Álvaro, creo que es el doctor Álvaro Ochoa, creo, porque pregunta que a veces hace el Manchester modificado, una puntuación de
explicatura de los úteros sanos. Sí, se puede, gracias a Alvarito, buen aporte, claro que sí. Y ahora el doctor Dante Benavides Dante, ¿qué recomienda cuando está asociada a una avulsión? Buena pregunta esa. Es difícil. Para los que no saben, la avulsión es cuando ya, yo mostraba en la anatomía el tubo rectal, ¿no? El elevador del ano se inserta en el pubis y por algún defecto, normalmente obstétrico, se desprende del pubis. Entonces eso no podemos volver a ir a repararlo ahí. Entonces estas pacientes son bastante complejas de corregir porque muchas veces la cirugía tradicional falla. Y me preguntan a mí, que es un poco también lo que decía Peter Diez de Australia, que normalmente estas pacientes terminan siendo protésicas para usar algún tipo de suspensión con algún tipo de malla. Perfecto. Una corrección, doctor Álvaro Cepeda, gracias. Bien, a ver si de aquí, para la doctora Marta va a contestar. Quieren saber la plataforma donde está grabada. Esto después ustedes reciben. Gracias. Gracias, Dante, por tus comentarios. Doctor Marcos Vargas, doctor Abner, usted recomienda histeropexia en un paciente con útero sano en lugar de una histerectomía vaginal con corrección apical. Totalmente, si la paciente está consciente de los riesgos-beneficios. Creo que la parte más importante acá es comentar con la paciente lo que veíamos. Hay pacientes que sí tienen un apego, es algo que a nosotros como quirúrgicos a veces tal vez nos como decimos en mi país, nos viene del norte o no nos interesa tanto, pero es algo muy importante. Algunas mujeres tienden a tener una concepción mayor que la de simplemente una estructura anatómica sobre su útero y quieren conservarlo. Si este útero es sano, si no hay ninguna enfermedad uterina, la paciente es de bajo riesgo, por supuesto yo creo que hay suficiente evidencia que se va construyendo ya para poder sugerir que una histeropexia es bastante segura y es una forma óptima de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Por lo tanto, sí, es más, yo incluso diría que en la paciente adecuada con un útero sano, la primera opción que debiéramos plantearle es la histeropexia, no la histerectomía. Gracias. Desde Monterrey, el doctor Sandeep Maití, que es un experto en ecografía, pregunta si considera necesario realizar ultrasonido para la toma de decisión. ¿Quién gustaría contestar? Ahora, hablaste, Sebastián. Sabemos que es una herramienta importante de anatomía y de evaluación, pero tomas en cuenta los hallazgos para la toma de decisión. ¿Qué opinas? En la mayoría de los diagnósticos es clínico, ¿no? Lo hacemos viendo el paciente. Hoy el ultrasonido ha avanzado muchísimo y nos da realmente imágenes y nos da estudios anatómicos, inclusive podemos ver alteraciones funcionales, ¿no? Con el ultrasonido. Así que no sé si como para todas las pacientes, pero en pacientes donde nosotros por ahí queremos ver alguna estructura más, queremos ver cómo están los daños, como hablábamos recién, si tiene avulsión, cómo está el elevador del ano, en muchos de los casos sí puede ser una gran herramienta. Gracias. A mí en particular es totalmente operador dependiente. Sí, digamos, ese es el... Pero a mí sí me gusta mucho la medición del hiato porque ya nos da ciertos parámetros objetivos. Creo que la evolución del ultrasonido va a ser una herramienta que probablemente va a ser muy útil. Por ejemplo, ahora sabemos que 25 milímetros de lo normal a 35 milímetros ya tenemos un defecto significativo. Y esto creo que cuando hacemos la parte clínica, que también es importantísima y irreemplazable, sobre todo los que somos vaginalistas, creo que es importantísimo. Pero una herramienta como esta nos puede dar una opción más porque a veces, por ejemplo, ese bulging que vemos en el ultrasonido no se ve tan claro a veces en la fase clínica, no se ven las mismas estructuras pues en la parte clínica. Yo creo que puede convertirse en una herramienta y que como hoy por hoy el PopView, en el futuro creo que tener una dimensión del hiato por un ultrasonido 3D o 2D creo que va a ser algo importante para nuestras herramientas diagnósticas.
Doctora, creo que doctora Yoni, hay preguntas llegando a mi perfil. Yoni, mira, un segundo. Dios mío, aquí está. Ahora se ve todo. Cristian Alarcón, Melissa Vega. Gracias, Melissa. Antes de la pregunta, hay aquí esta. Hay muchas preguntas, perdón. Yo intento seguir la orden, pero ahora tendremos que hacer alguna elección. La doctora Yoni pregunta la diferencia de Minisling y OT convencional, si se utilizan y qué dicen las evidencias. A propósito, va a haber, doctor Palma, va a haber un webinar específico para esta parte. Bien, entonces vamos a guardar que tenemos próxima sorpresa. En suspenso lo dejamos. En suspenso. Desde el Perú, el doctor Fernandini. ¿Cómo mide el hiato urogenital clínico sin ecografía y ni resonancia magnética? Un momento, doctor Fernandini. ¿Qué valor tiene el pronóstico en la cirugía? Ahora Luis Fernandini. El hiato genital clínicamente lo medimos con, como dice el POPQ, que es la distancia que va desde la uretra hasta el fornix, el borde posterior de la vagina. Esa es la definición del POPQ y es el hiato clínico que nosotros podemos medir en el consultorio. Lo que se mide con ecografía es más adentro, es lo que se llama el hiato del elevador, es toda la distancia que queda entre el elevador del ano. Y aprovechando esta diferenciación, Sebastián, ¿hay correlación clínica y ecográfica de estos hallazgos? Normalmente sí, más o menos, porque a veces puede haber pacientes que por ahí tengan un hiato más pequeño porque tuvieron una reparación, por ejemplo una episiotomía, entonces quedó por ahí con una estenosis más en el hiato clínico que uno ve, y adentro puede tener un daño mucho mayor porque las estructuras están mucho más dañadas y separadas. Entonces uno puede tratar de ver si hay una relación clínica, pero bueno, no es siempre igual. Si queremos ver el verdadero hiato, lo llamamos el hiato elevador, y tenemos que hacer una ecorresonancia o una ecografía. Hoy la ecografía es mucho más accesible y tiene mucho mejor calidad. Mejor calidad, inclusive que va a superar Hay del doctor Fernandini, Sebastián. Pregunta si es diferente el hiato genital del hiato urogenital. Claro, eso que hablábamos recién. Entonces tenemos el hiato genital, es el de afuera, el que uno ve en el examen. Después el hiato urogenital ya es adentro, es el espacio que tenemos el elevador del ano. El hiato urogenital es una definición anatómica. Que hay dos hiatos, uno es el hiato urogenital y está muy claro la exposición. Espero que esté de acuerdo respondiendo al doctor Fernandini. Y otra cosa, aquí solamente un número no en la persona. ¿Cuál es la medida ideal del hiato en el postoperatorio? Como lo vemos en el POPQ, ¿no? El POPQ, una de las medidas ideales es del hiato de centímetros y debiera ser cercano a eso, siempre y cuando también la medida del cuerpo perineal también tenga esos 3 centímetros. Es un diámetro muy simétrico, y entonces tenemos que tratar al momento de repararla de dejar en esas dimensiones, pero no solo la telita de piel, porque luego es muy fácil jalar la telita. Tenemos que hacer la reconstrucción del cuerpo perineal, y el cuerpo perineal como tal sí tiene que darnos esa dimensión, y de ahí creo que la medida ideal serían 3 centímetros. Perfecto. Pero revisa. Sí, amigos. No, por favor. 30 segundos. Sebastián tiene que comentar. No, si uno revisa al paciente cuando va a hacer la cirugía, normalmente están las marcas del anillo del himen, donde de pronto se separan, y ahí es donde se desgarró, se abrió más el hiato. Entonces el ideal
es poder volver a encontrar esa marca y volverlas a unir, y más o menos uno pone que queden 2 dedos amplios y para no cerrar mucho la vagina, pero normalmente uno puede llegar a encontrar cómo estaba ese hiato antes. Bien. ¿Me concede la última pregunta, Marta? Sí, doctor. La última. Usted todo. No hay nada. Hemos pasado el tiempo, pero el doctor Ricardo José nos pregunta, en la paciente histerectomizada con distopía, ¿qué punto se toma de referencia y qué tipo de operación sería adecuada? Solo no entendí la pregunta. La paciente está histerectomizada y tiene distopía. Sí. Okay. ¿Qué puntos de referencia? Para decidir el tipo de cirugía que va a ofrecer esta paciente. Bueno, yo creo que determinar dónde está el defecto, es anterior, es posterior, es apical, siempre va a ser como lo más importante. Y aquí el POPQ es el que nos da esos puntos de referencia. Luego también hay algunos detalles que el POPQ no toma en cuenta, como hablaba Sebas, para los defectos apicales, por ejemplo, central, cómo diferenciar esa rugosidad. Si hay rugosidad conservada, es un defecto central. Digo, si hay una rugosidad perdida, probablemente sí es defecto central, y si no, es defecto vaginal. Esos detallitos nos van orientando hacia cuál tiene que ser nuestra reparación, y ahí yéndonos hacia la parte sitio específica. Y si es apical, bueno, ver cuál es la condición de la vagina, cuánto es la longitud de la vagina, porque eso nos va a decir si es una vagina larga de mínimo 8 o 10 centímetros, por ejemplo, probablemente tenga yo la capacidad de poder llegar a puntos bilaterales, pero si es una vagina corta con menos de 8 centímetros o 6 centímetros, va a ser imposible tener una fijación bilateral o llegar a suspensión alta. Y depende también de los uterosacros, cuál es la condición de esos uterosacros. Si están muy elongados, probablemente no tenga un sentido la reparación ahí, pero si están bien o hay un desprendimiento posterior, probablemente va a ser lo mejor. No sé si con eso contesto la pregunta, y Sebas, no sé si tienes una opinión. No, sí, perfecto. A ver, Marta, el doctor Sandín Maití es la última, prometo es la última. Es que pregunta desde Monterrey, en la reconstrucción del hiato genital, origen el eje vaginal, tomando en cuenta que el eje vaginal original no es recto. Esta es para ti, Esteban, y cerramos. Sí, totalmente. Como mostrábamos, el eje de la vagina con la paciente en posición de pie está horizontalizado. Entonces eso lo logra esa cuña del hiato genital. Entonces generalmente cuando el hiato es grande, el eje se rectifica, y entonces eso no es bueno. La vagina pasa a estar abierta, se transforma en una cavidad real, puede ser una cavidad virtual. Entonces el objetivo es volver a dejar ese eje que tenga el primer tercio posición de pie vertical y los 2 tercios superiores horizontalizados. Bien, muchísimas gracias a los ponentes. Quisiera agradecer a todos que nos acompañaron. Tuvimos más de 370 participantes, que es un número increíble. Esto se debe al trabajo, labor de la doctora Marta Medina y promocionar todo eso, y tuvo la felicidad y el honor de poder continuar de coordinar esta discusión. Así que agradezco también, doctora Marta Medina, y le devuelvo la palabra para que haga las consideraciones finales. Muchísimas gracias. Bueno, agradecer a todos los participantes. Como dijo el doctor Palma, llegamos a cerca de 380 participantes. De esos 380 participantes, muchos fueron del interior de todo el país, y también fue una participación de Latinoamérica. Tuvimos colegas de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, México, Nicaragua, Uruguay, Paraguay, y probablemente no haya identificado algún otro colega, ¿no? Pero lo más saltante. Las gracias infinitas por la colaboración a todos. Los tres son increíbles. El doctor Palma por su presidencia y coordinación, siempre listo para ayudar, y a los dos expositores, Sebastián y Abner. Las presentaciones estuvieron divinas. Sin anatomía no hay cirugía, ustedes saben, imposible. Y ahora estuvo más claro las caras
cada gráfico que ustedes han presentado han sido increíbles. Gracias infinitas en nombre de todos los participantes. Las gracias también al laboratorio y especialmente a Reina Boyano. Y nos volvemos a ver en otro webinar tan interesante como este. Gracias infinitas a todos y que tengan un buen día. Buenas noches. Buenas noches. Como dice el bar peruano, dicen que las despedidas son muy tristes. Al final se han quedado más de 250 No personas. nos queríamos ir, Marta, todos querían seguir preguntando. Maestro, tenemos que ir otro día con el... No fui la mala de la película. Disculpe. Amigo, nos vemos, Sebas. Gracias. Amigo, un placer compartir con ustedes. Gracias, amigo. Muchas Gracias. Gracias, Marta, Bueno, felicitaciones de corazón. Felicitaciones, Marta. gracias, Abner, gracias, Sebastián y gracias, Paulo. Gracias, Reina, también. Gracias, Reina. Gracias a ustedes, gracias. Mucha ciencia, me voy pero llena de ciencia. Buenas noches. Aprendí un montón. Un montón. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.